carreras políticas. Yo estoy en un partido, imagínate lo del Partido Nacionalista, ¿no? Entraron 47, se quedaron 20, querían hacer carreras políticas dentro de ese partido, prácticamente no había ninguna posibilidad. Y entonces hay gente que quiere hacer carrera política y esto sería, sin embargo, una limitación, ¿no? Pero creo que el tema es mucho más complejo de lo que parece. Parece que lo que están ahora intentando normar es simplemente crear una serie de limitaciones para que digamos, no existan estos incentivos que ahora son muy amplios. Vamos a ir a los castigos en un segundo, pero sí quiero conocer las primeras precisiones del señor de la Puente. ¿Usted qué piensa? Bueno, el transfugismo es un fenómeno que se ha extendido desde el año 95, cuando inmediatamente después de producir la reelección de Fujimori, 10 o 12 congresistas de UPP, el FREPAP y el CODE, etcétera, se pasan en los primeros días de la legislatura al Fujimori. Y luego vienen estas dos etapas, ¿no? El transfugismo por razones políticas y el transfugismo por razones económicas. Monetarias. Hoy claro. ya no tenemos ese transfugismo, supongo, por razones económicas, tenemos este transfugismo por razones políticas, pero sigue siendo una deformación y una degeneración de la carrera política. El concepto de carrera política tiene que ver con lealtad, militancia, programa, continuidad, sostenibilidad. La antipolítica produce ese transfugismo. Entonces, ¿usted está de acuerdo con Mauricio Mulder, que acaba de decir que por lo menos se debería de pedir 3 años de antigüedad de militancia para...? Yo creo que hay varias maneras de hacerlo, pero digamos, esta norma, esta ley que se está discutiendo, es riesgosa por 2 razones. Primero, porque se quiere limpiar un derrame sin tapar el ducto por el que sale, por donde sale el derrame. Y me parece que eso no se va a resolver. Y segundo, porque creo que mezclan cosas que no deberían ser mezcladas. Por ejemplo, se mezcla el concepto de transfugismo, que es el retiro o renuncia de un parlamentario, con la expulsión. Un parlamentario puede ser expulsado por razones políticas, no necesariamente por razones, digamos, de comodidad personal, o por haber traicionado y haber causado problemas internos. Yo vi una parte del debate hoy día, el debate parlamentario, y un congresista, que me parece que se apellida Castro, dijo, pero si un partido traiciona su programa, el parlamentario tiene la obligación de quedarse, porque ya pues en el fondo, digo, se quemó. Él sabe a dónde se metió. Mire, ese concepto a mí me parece riesgoso para la democracia, porque creo que, por ejemplo, en este contexto, partidos como Acción Popular y el APRA no le interesa mucho esta norma, porque son partidos que no van a tener esos problemas. Partidos que se han estructurado de la noche a la mañana, que expresan la antipolítica, sí. Entonces yo diría que en un contexto de un Congreso 130. Pero yo le pregunté eso, lo que usted está señalando, Juan, le pregunté al congresista Mulder, o sea, el caso de Verónica, de Rosa Mavila, de Javier Díaz Canseco, y él acaba de decir, bueno, ellos porque no militaron o porque no se enteraron de los intereses o de los proyectos antes, ¿no? Porque el nacionalismo no era un partido. Depende, pues, porque si una bancada pertenece al partido que tiene el gobierno y si ve que su partido traiciona su propuesta electoral, tiene derecho a irse. Tiene derecho a irse. Sí, claro. Entonces hay una diferencia muy clara entre transfugismo y disidencia. Y lo que yo he visto en el debate en la Comisión de Constitución, hay congresistas del oficialismo que saben esa diferencia, pero aún así consideran que en el paquete del transfugismo debe incorporarse la disidencia, los problemas políticos, el llamado voto de conciencia. Tú acabas de hablar sobre temas de esta naturaleza. Si mi bancada, por ejemplo, yo soy parlamentario y masivamente vota a favor de la pena de muerte, y yo soy antimortícola y abolicionista permanente, evidentemente tengo que dar un paso al costado. Ahora, este tema no puede resolverse en términos administrativos y legales, siendo un problema político. Yo tendría que ir más allá. El problema no es el ejercicio de la representación, que es a donde va el proyecto de ley. Yo creo que el problema es la formación de la representación. Y mientras tenemos una reforma que está caminando lentamente en tocar el tema de la formación de la representación, a mí me parece que no deberíamos adelantarnos a legislar sobre el ejercicio de la representación. Perfecto. No es un riesgo, como acaba de plantear bien el señor de la Puente, Fernando. O sea, ¿por qué castigar, por ejemplo, a un disidente, a una persona que dice, un momentito, yo no puedo seguir en esta bancada, que supuestamente pensábamos igual y a la hora de la hora traicionan incluso a los electores? O sea, ¿por qué tendría que tener tanto castigo?
El tema es efectivamente muy complejo. Señalé que el fenómeno es antes o previo o fuera del Parlamento. Mira, antes las disidencias eran escasamente individuales. Lo que ocurría salían grupos o el partido se dividía o habían fracciones que se salían. Quizá lo que hemos visto en el Parlamento, la única vez que se ha salido un grupo fue justamente el caso que ustedes han señalado, cuando salen Verónica Mendoza, Javier Díaz Canseco. También Dignidad y Democracia, ¿no? Claro, pero, y luego Pari, Esther Saavedra. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ellos se salen en el momento en que el nacionalismo tenía un gran apoyo. Sí, claro. Entonces no es lo mismo, ¿no? Ya los otros salen con una serie de agendas propias, luego sí, cada uno se va por su lado, ¿no? Entonces, yo creo que hay efectivamente una diferencia que es necesario advertir. Aquellos que tienen agendas propias, acá lo que ocurre, la señora Vilcatoma tenía agenda personal. Ahora, no es la única. No es solo en Fuerza Popular, también los hay en otras organizaciones. O sea, ¿usted cree que en este caso Vilcatoma sí tendría que ser castigada? No, más allá de eso, yo sí creo que este es parte de un tema mayor que debe ser asumido de una manera que hemos insistido de manera recurrente, es decir, la reforma política y electoral. Porque qué duda cabe que muchos de los que hoy están presentes en el Parlamento han llegado allí gracias a estas relaciones que establecen con los partidos, que muchos de ellos carecen de candidatos, no tienen 130 cuadros capaces de asumir una candidatura exitosa, o por recursos que puedan tener, desde arrastre también puede ser popular hasta recursos económicos, llegan al Parlamento pues con realmente con agendas propias. Entonces hay que ver ese tema. El voto preferencial ayuda mucho, atiza, estimula, canaliza, beneficia también a este tipo de representación. Entonces yo estoy de acuerdo en que estamos solamente tocando la parte del efecto, y eso no va a terminar con el transfugismo. Dicho sea de paso, lo que entiendo de lo que ahora se ha discutido y se ha aprobado en la Comisión de Constitución, ni siquiera es una ley que lleve ese nombre. Lo que la norma señala es evitar el fraccionamiento parlamentario. De las bancadas, sí. De las bancadas. Claro, es un eufemismo, pero también es cierto que no podemos seguir, y eso también creo que hay que tomar en cuenta, no podemos seguir haciendo de un parlamento que se inicia con un número de bancadas, termina con otro, que realmente ha modificado ya la voluntad popular expresada en las urnas. Mira, la Municipalidad de Lima tiene 40 escaños, que es el Consejo Municipal. Ahí no hay transfugismo. ¿Y sabes por qué? También se prohíbe la creación de nuevas bancadas. Y entonces, más o menos han tenido que acomodarse, han tenido que tratar de convivir, porque los partidos tienen que entender, y también estos invitados tienen que entender, que la política no se hace de manera individual, que si es que se han no inscrito, pero si han aceptado estar en una lista, hay determinadas reglas mínimas que es necesario advertir. Acá, a la primera de bastos, me voy del partido, me voy de la bancada, y esto se acelera cuando la organización política va teniendo menos posibilidades, por ejemplo, de tener éxito en la siguiente elección. Y tú ves esto de manera recurrente, y que ha crecido de tal manera que, por ejemplo, el Congreso anterior, 1/3 de los congresistas cambiaron de bancada. Entonces, yo sí creo que el debate ha debido ampliarse. Creo que es necesario que este tipo de normas sean parte de un paquete, y además que el paquete no aparezca asociado a un partido político y una circunstancia, que es lo que aparece esta norma, ¿no? Vilcatoma. El caso Vilcatoma, ¿cómo Fuerza Popular, cómo queda ella misma, ¿no? Porque ahora está como una congresista ¿cuál es la palabra que utilizó el congresista Vergara? No agregada, ¿no? Una congresista sin bancada, prácticamente sola, no se sabe a dónde va a ir, pero es un caso sui generis, porque normalmente los otros eventos sucedían casi al año, ¿no?, de estar ejecutando la labor parlamentaria.
¿Qué piensas? ¿Qué hace que este asunto haya tenido tanto comentario político y periodístico? Si es que nosotros en el pasado hemos tenido parlamentarios también que se pelearon con sus bancadas y se fueron. Yo creo que son dos cosas. Primero es la estrategia que planteó el fujimorismo de incorporar a la señora Vilca Toma y otros nuevos como una forma de ayornamiento, separando a los antiguos. Y segundo, el fujimorismo también quería construir su propia narrativa anticorrupción. Bueno, lo que pasó con Vilca Toma pone fin a esas dos cosas. Es decir, me parece que la estrategia de ayornamiento no ha funcionado como debería. Pero y en segundo lugar... Pero Chacón, perdóname, Juan, para que sigas abonando tu pensamiento, acaba de decir que con o sin Vilca Toma ellos van a seguir luchando contra la corrupción. Pero no estamos hablando de declaraciones, sino de lo que fácticamente aparece. Y es que esa estrategia ha terminado, como también es cierto que queda claro que una narrativa anticorrupción de cualquier fuerza política va más allá de una persona. Porque la propia señora Vilca Toma había sido cuestionada 2 o 3 días antes porque había contratado en su comisión a una persona que antes le había donado 10.000 soles a su campaña. Entonces era raro que una persona done 10.000 soles y luego pase a ganar 2.500 soles mensuales, ¿no? Entonces se supone que para donar 2.000 soles tiene que tener una cantidad suficiente de ingresos para que te desprendas de una parte de ese ingreso. Ahora, dicho esto, yo diría que también hay componentes personales, a lo que se refería Fernando, entonces, y también antes Mauricio. Es decir, en un colectivo tiene que haber pues determinadas características e incentivos para que te quedes. Y en el reino de la antipolítica, los incentivos para que te quedes son varios. Uno es la reelección del parlamentario a través de una lideresa, en este caso Keiko Fujimori, pero también el programa y la disciplina partidaria que aparece claro en el caso de Acción Popular y el PPC y el APRA. Mi impresión es que estamos también, en el caso del fujimorismo, frente a un problema mayor, y es que hay también incentivos para no quedarse. Y uno de los incentivos para no quedarse tiene que ver con las características personales de Vilca Toma y otras personas que están en el fujimorismo, que antes de ser candidatos por el fujimorismo han tenido relevancia regional, han sido candidatos, han fundado movimientos, tienen dinero, pueden gastar en una campaña de voto preferencial. Y entonces Vilca Toma es casi como una especie de un parteaguas. Después de lo de Vilca Toma, está claro que los partidos tienen que tener mucho más cuidado en organizar sus líneas. La señora Vilca Toma fue antes, se postuló para ser candidata por el Frente Amplio, también se reunió con Pedro Pablo Kuczynski y terminó siendo candidata por el... claro, y los tres absolutamente distintos, ¿no? Y entonces diríamos, yo preguntaría, en este momento, en el contexto de la discusión del transfugismo o de las disidencias, ¿cuántos y cuántas Vilca Tomas habrán en el Congreso? Y sospecho que hay varias, pero esa no es la responsabilidad solo de los Vilca Tomas, sino de un sistema, ¿no?, organizado en función del voto preferencial. Yo gano mi curul. Tienes razón, acuérdate que Alcorta habló primero con PPK, luego habló con Keiko, Galarreta. Yo tengo una investigación que me arrojó que 81 de los 130 congresistas no militaban en el partido por el que fue elegido en este Congreso un año antes de las elecciones. De modo que tenemos un Congreso independientes, solo que por las características personales de la relación de la señora Vilca Toma con su bancada, esto reventó rápidamente. Pero también podía haber reventado mañana o pasado. Sí, claro. Entonces, me queda claro que el asunto de Vilca Toma va más allá de Vilca Toma mismo. Tiene que ver en cómo tú construyes una representación parlamentaria eficiente, coherente, donde la narrativa, por ejemplo, anticorrupción no dependa de una persona, sino del partido. Se va Vilca Toma y ¿qué tenemos como narrativa anticorrupción? La gente dice, se fue Vilca Toma, entonces el fujimorismo ya no hará lucha contra la corrupción. Por eso se explica lo que acaba de decir Cecilia Chacón, ¿no? Pero también es una prueba de fuego para el fujimorismo. Es una prueba en la medida en que ellos decían que era la bancada más coherente, que era la bancada más cohesionada. Bueno, es cierto que sigue siendo junto a la APRA más cohesionada, 72, además, pero hoy día queda claro que, digamos, la coherencia no es tanto, ¿no? Porque ya tenemos, yo he visto en la mañana diferencias también en la discusión en la Comisión de Educación, en este tema del transfugismo, una pequeña diferencia, pero al fin y al cabo diferencia entre Lourdes Alacorta y el señor Salaverry, ¿no? Juan, permíteme un segundo, tengo que hacer una interrupción porque les quiero pedir una reflexión final sobre el Frente Amplio. Además, ustedes, hombres de izquierda que dominan tanto el Frente Amplio, ahora es el Frente Estrecho, no sabemos. Pero les quiero pedir una reflexión. Antes voy a darle la cabida, por supuesto,
Ya, tengo que terminar el programa, pero el Frente Amplio. ¿Quién vaticina qué va a pasar? Porque esto es una locura lo que está sucediendo, ¿o no, Fernando? Estos son los efectos postelectorales. ¿Qué partido se ha librado de diferencias? Los partidos tienen diferencias. Sin embargo, en el caso del Frente Amplio, yo sí creo que esto va a terminar en una división. Una fractura, ¿no? Sí, yo no veo posibilidad. Es más, van a haber algunos elementos que van a atizar incluso esto. Por ejemplo, el Congreso de esta semana que viene no lo va a reconocer, Tierra y Libertad, ¿no? Encabezado por Marco Arana. Y esto va a crear un problema mayor. En noviembre se van a un Congreso, en principio, sí convocado por Tierra y Libertad, donde no van a estar los que están fuera de él, y sí del Frente Amplio. Ahora imagínate tú en el 2017 cuando reciban el financiamiento público, ¿no? El financiamiento público es algo que no han tenido los partidos en el país, y una organización como el Frente Amplio, que está, digamos, en esta situación de tratar de desarrollar sus caminos que se bifurcan, va a haber ahí otro problema, ¿no? Y además ya es un problema de tiempo. Para, por ejemplo, el grupo que está con Verónica Mendoza necesita tiempo para poder inscribirse y para poder enfrentar las elecciones regionales y municipales. Pero, es decir, no pueden alargar más, en todo caso, una ruptura si la tienen pensada. Así es. Pero, y pateo la pregunta para Juan de la Puente para terminar el programa. Pero, Juan, prácticamente Morales, de Tierra y Libertad, le ha dicho a Sembrar, que es el partido de Verónica, un momentito, si quieres agarrarte la inscripción de Tierra y Libertad, recolecta tus firmas, haz lo tuyo. Pero esa es una de las salidas. Porque mira, el Frente Amplio que hemos conocido hasta ahora es un partido que tiene inscripción, que es Tierra y Libertad, que además lo pone al servicio de un colectivo mayor. Sí. Eso ha terminado. Y tenemos dos opciones. El país tiene dos. La primera opción es que el grupo de Verónica Mendoza recoja unas firmas y junto con Tierra y Libertad se reconstituya a través de un gran paraguas, un gran frente a la izquierda. Opción 1. Y la opción 2 es que Tierra y Libertad vaya por su lado con su inscripción y Verónica Mendoza construya el frente que considere que puede llamarse Amplio o no, u otro nombre, ¿no? Entonces yo no dramatizaría ahí. A mí me parece que habiendo terminado una etapa, que además de emergencia, me refiero... Pero ¿estás de acuerdo en que, Fernando, que se va a fracturar? Yo no vaticinaría una fractura, pero yo digo que hay dos opciones, ¿no? Tierra y Libertad con el Frente Amplio, con inscripción electoral con Verónica, un nuevo frente. Eso no sería técnicamente una división, sino una reconstitución. Y la otra, que es la opción que dice Fernando, que sería la división. Ahí tiene las dos posibilidades. De modo que quizás el año 2021 tengamos 3 candidaturas de este lado. Tendríamos la de Gregorio Santos, que supongo que recogerá firmas, la de Frente Amplio, ¿no?, con Verónica Mendoza, y la de Tierra y Libertad. Con Marco Arana. O podríamos tener dos. Este paquete nuevo reconstituido donde esté Tierra y Libertad, Verónica Mendoza, etcétera, y luego y Santos. Ahora, no hay 2021 sin 2018. O sea, las elecciones de 2018 son claves para reconstituir a partidos, incluyendo la izquierda. Por eso es que es importante que si se va a recoger firmas, lo hagan rápidamente, ¿no es cierto? Porque no pueden perder más tiempo. Me gustó eso que dijiste, que crees en la presunción de inocencia y en el background. Me parece bonito porque eso habría que llevarlo a principio jurídico, ¿no? Me gustó. Pero es que yo creo eso. Y te voy a copiar. No te voy a plagiar, te voy a copiar. Gracias, Juan. Yo sé que tú no eres... ¿Cómo se dice? ¿Plagiador o plagero? Te dicen eso en las redes. Copión. El plagero. ¿Cómo es el plagero? Copión. Mejor, Copión. pues no, claro. No, yo sé que usted no es copión. Muchas gracias, señor de la Puente. Muchas gracias, profesor Tuesta. Siempre un placer verlo. Igualmente. Terminé. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana no voy a decir quién va a venir, pero por fin voy a lograr entrevistar a un hombre también que le están acusando de todo y yo creo en la presunción de la inocencia. Así que mañana lo vamos a escuchar. Que estén bien. Buenas noches.